Buenas noches, mi nombre es Andrea Aliaga, gestora cultural de la Biblioteca Nacional del Perú. A nombre de la institución les doy la bienvenida a la 10ª sesión del programa de Historia y Arte Peruano, bajo modalidad virtual. El programa tiene por finalidad generar un espacio de reflexión en torno al arte peruano y sus principales manifestaciones desde un enfoque histórico-cultural. Antes de presentar a nuestro expositor, queremos recomendar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen por la plataforma Zoom pueden escribir sus preguntas en el chat y quienes nos acompañan por el Facebook mediante los comentarios. Agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves y por otro lado pedimos a nuestros participantes de la plataforma Zoom por favor mantengan sus micrófonos y videos apagados. Hoy nos acompaña el doctor Alfonso Castrillón Vizcarra. Él estudió en la Universidad degli Studi de Roma y se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid. Es director de la Galería de Artes Visuales de la Universidad Ricardo Palma, director del Instituto de Investigaciones Museológicas y Artísticas de la misma Casa de Estudios y creador y coordinador de la maestría en Museología de la misma universidad. Ha sido director también de la Galería del Banco Continental de Lima, y es creador y coordinador del Diploma de Museología y Museografía de la Universidad Ricardo Palma. Además, es museólogo, crítico de arte y docente universitario. Ha publicado numerosos artículos en diarios y revistas de Lima, la mayoría de los cuales se encuentran editados en su libro El ojo de la navaja o El filo de la tormenta, editado en el 2001. A continuación, damos la bienvenida al doctor Alfonso Castrillón, quien nos presentará la conferencia El origen de los museos en el Perú. Adelante, profesor. Muchas gracias. Señoras y señores, buenas noches. Quisiera primero manifestar mi respeto y reconocimiento a todas las mujeres peruanas hoy día que se festeja el Día de la Mujer Peruana. Les debo respeto y reconocimiento, que es importante hacer notar que después de tanto que se ha luchado por reconocer sus valores, ¿no? Todavía hay gente que no los entiende. Ahora comenzamos. Aunque la creación del Museo Peruano se remonta a los años de la independencia, se puede decir que la ciencia museológica comienza a practicarse a partir de los trabajos de Julio Cetello en 1913, con tanteos e indecisiones al principio entre un museo de historia natural y otro de historia peruana. Finalmente, la balanza se inclinó por las culturas autóctonas precolombinas, consideradas como ancestrales y por lo tanto peruanas. En esta charla intentaré explicar primero el origen del nombre museo y de las colecciones, pensando que lo que fue símbolo de poder y lujo en otras culturas se plantea en el Perú como una ciencia en busca de la identidad. Costó algún tiempo comprenderlo, pero al fin quedó integrado a lo que llamamos cultura peruana. Hablaremos luego de la idea que tenían los libertadores del museo. Idea, palabra entendida como un bosquejo mental hasta que se concreta en una obra. Y tercero, pasaremos luego a ver la identificación y sentido que adquiere el Museo Peruano. Por fin, la llegada de Julio Cetello y su idea del Museo Peruano. Imaginémonos un bosque lleno de especies mediterráneas de las más hermosas, donde los sabios helenos, tal como se los ve en las ánforas antiguas, con sus escasas ropas y su actitud elocuente, están rodeados de discípulos. Detrás de ellos un templete dórico de austeras proporciones, el Museión, templo dedicado a las 9 musas que vuelan sobre las cabezas de los sabios y sus seguidores. Esta es la visión, aunque naturalmente idealizada, más cercana de lo que era una escuela de filosofía
donde las musas eran las inspiradoras, las que bendecían el lugar con su impalpable presencia. Era necesario comenzar con esta descripción un tanto poética para explicar el cambio de significado que sufrió con el tiempo la palabra museión por la de museo, de carácter más profano, pero más apta para recibir otro contenido. El recinto donde se guardan las cosas hechas por los hombres, es decir, las obras de arte. También la tecnología y la ciencia, por supuesto. Podemos decir que el mito de Prometeo se hizo realidad. El legado del mito fue la donación del fuego, que trajo consigo grandes posibilidades, es decir, la fusión de los metales para convertirlos en objetos utilitarios como aquellos que sirven para el adorno o la monetarización. En esa época, y ahora también, el oro era el rey de los metales, y los personajes de la realeza se adornaban con brazaletes, collares y coronas para deslumbrar a sus súbditos. Era un modo de establecer una diferencia y el respeto por la figura. Eran semidioses. Los ejemplos más conocidos son el tesoro de Tutankamón en Egipto y el soberbio ejemplo peruano del Señor de Zipán. En Grecia se acostumbraba a tener un espacio reservado en el templo para las ofrendas a los dioses. El más citado fue el Partenón de la Acrópolis de Atenas. De este famoso templo, que funcionaba también como banco, nos interesa destacar la pinacoteca, en donde se podía admirar las pinturas de los más famosos artistas griegos. Como consecuencia de las guerras romanas de conquista más adelante y los infaltables saqueos, surge el coleccionismo en la urbe romana. Por ejemplo, en el 212 a.C., Marcelo expolió Siracusa en Sicilia, y se podría decir que esta es la primera importación de estatuas, obras de arte como trofeos de guerra, pero que incidieron en el gusto de los romanos de entonces. Es digno de mención también el emperador Adriano, que entre los años 117 y 138 después de Cristo mandó construir en su villa de Tívoli, cerca de Roma, reproducciones de antiguos monumentos como la Academia de Atenas, el Liceo, la Biblioteca y el Canopo egipciano, que es la copia de una enorme piscina rodeada de estatuas que se ubicaba en el delta del Nilo. Aunque ahora es un hecho reprobable, desde luego, en este entonces era común arrasar con las ciudades vencidas. Los botines escultóricos, a la vez que embellecieron la ciudad, sirvieron para propiciar el gusto por lo antiguo, así como la gran producción de copias hechas por encargo y el incremento de las colecciones. Entrando al medioevo, fue la Iglesia Católica la encargada de guardar las reliquias y tesoros exhibidos en las fiestas religiosas. Por ejemplo, en la época de las Cruzadas, los saqueos contra Constantinopla enriquecieron el tesoro de la Basílica de San Marcos, a la que se llevaron, por citar algunos ejemplos, los mármoles de Hagia Sofía y los famosos caballos de la época de Nerón, que hoy se encuentran en la portada del conocido templo. No es nuestra intención hacer aquí una historia exhaustiva del coleccionismo en Europa, sino reconocer cómo de esta práctica de papas, reyes y príncipes benefactores surge la idea del coleccionismo y del museo moderno. Más adelante, con la formación de los señoríos y principados surgiría el Renacimiento, producto de la eclosión de las ciencias y las artes. Se puede decir que la pintura que simbólicamente simplifica o significa este siglo es la Primavera de Botticelli. En esta época, Lorenzo de Medici
es el hombre que mejor encarna la figura del príncipe coleccionista en Italia. Rodeado de filósofos, poetas, músicos y pintores, creó un aura de modernidad que irradió por toda Europa. Un buen ejemplo es la Biblioteca Medicea, primera biblioteca pública en Italia a la que Lorenzo dedicó anualmente, solo en libros, la suma que hoy equivaldría a casi 4 millones de dólares. Por estas épocas aparecen los ambientes que van a contener los objetos, como por ejemplo el studium, el studiolo, el cabineto, la galería, en donde los grandes señores y príncipes adaptarían el espacio al tamaño y al valor de sus objetos para ponerlos y poderlos admirar y estudiar. Son ellos los precursores de la ciencia museológica. En el siglo XVI, la museología da un paso adelante hacia la ciencia, labor que cumplirá Samuel Kirchberg, cuyo proyecto no tiene que ver solamente con la relación del catálogo de las obras, sino con las instrucciones necesarias para que el arreglo de la colección, un museo donde los objetos tangibles son presentados. Con el pasar de los años, vemos cómo el desarrollo de la ciencia positivista toca también la teoría del museo. Francis Bacon reclama que además de una biblioteca bien abastecida, el museo debe contar con un jardín que reúna plantas de todos los climas, amén de un laboratorio y un amplio espacio donde se guarde todo lo que la habilidad del hombre ha producido de excepcional y que merece ser conservado. Más adelante, en la misma línea científica, Leibniz asegura que los gabinetes de arte y los Raritätenkammer, espacios dedicados a los objetos raros, constituyen una nota de prestigio para los príncipes, que implicaba no solo fama, sino también ganancias económicas. En la segunda década del siglo XVIII, Gaspar Neikel publica el libro Museografía. Es la primera vez que se nombra ese término como la ciencia del museo, del ordenamiento de los objetos dentro del museo, en 1727. Publicación que en su tiempo tuvo mucho éxito y cuyo aporte, además de la clasificación de las salas de acuerdo al contenido, es la mención sobre las condiciones adecuadas del ambiente para conservar las pinturas, es decir, la detección de la humedad y también el cuidado de la luz. Hay que tener en cuenta que los museos de la época se iluminaban con la luz cenital, como el Louvre antiguo, por ejemplo. El desarrollo de este museo es un buen ejemplo de cómo, a pesar de los cambios sufridos, para bien o para mal, y de las ideas que permearon las distintas épocas de su existencia, tuvo un crecimiento sostenido. El castillo que había construido Felipe Augusto en 1190 fue mandado demoler por el rey Francisco I, que encargó la reconstrucción del nuevo Louvre a Pierre Lescot. El museo se fue llenando de colecciones gracias al buen gusto que tenía Luis XIV, que se hizo de colecciones como por ejemplo las de Carlos I de Inglaterra y la de Ernest Habach, coleccionista alemán, o también la de los cardenales Richelieu y Mazarino. Son colecciones enormes de cuadros y por eso el Louvre es tan rico en pintura. En la época de Luis XVI, antes de la Revolución Francesa, se tuvo la buena intención de crear el Museo Real de las Artes, pero dados los acontecimientos, solo se quedó en proyecto. Con la llegada a la escena de Jacques-Louis David, pintor neoclásico, que fue nombrado director del Louvre en plena época del terror, el museo abrió las puertas en 1793 para todos los franceses. Si seguimos la historia, la aparición de Napoleón, aunque tuvo buenas intenciones de librar a Europa de las rancias monarquías, fue sin embargo un voraz depredador de obras de arte.
Mal ejemplo en una época que se abría al son de principios fundamentales de los derechos del hombre. A este punto quería llegar, para enlazar la cultura del museo, el Louvre, como paradigma, con las ideas iluministas de los libertadores, nuestros libertadores, tema que considero importante para entrar de lleno a la historia del Museo Peruano. Podemos suponer que los libertadores, tanto San Martín como Bolívar o Monteagudo, entre otros políticos que bebieron de la cultura iluminista y de la revolución industrial, estuvieron presentes en los momentos más álgidos de la política europea y conocieron, o quizá de oídas, el Louvre o los museos provinciales franceses de la época de Napoleón. El caso de Francisco Miranda y de su carteo con Quatremère de Cancy confirma la idea a favor de la defensa del patrimonio cultural de las naciones vencidas. También habría que estudiar la influencia del iluminismo y de la masonería en los libertadores para llegar al punto de la creación del Museo y Biblioteca peruanos. Según Julio Cetello y Toribio Mejía, los coautores del libro más importante que hay sobre la museología peruana, el museo se crea un 2 de abril de 1822, pero últimamente se ha puesto en duda esta fecha, argumentando que en el primer documento que estos historiadores consignan en su trabajo sobre los museos nacionales, no se habla de fundación, sino de prohibición del tráfico de objetos que se encuentran en las huacas y de las multas además. Este decreto está firmado por Torre Tagle, en representación de San Martín, ausente en ese momento en Lima. Y en ausencia de Monteagudo firma quien era ministro entonces del Gobierno y de Relaciones Exteriores. Tello sospecha que la idea de fundar un museo proviene del controvertido primer ministro Monteagudo, político argentino conocido por sus ideas iluministas y su cercanía a la masonería. El hecho de que desde abril de 1822 ya se expidieran documentos relacionados con el museo se ha tomado por default como la fecha de su creación. ¿Cómo se formó la colección? Pienso que las autoridades, además de estar muy ocupadas en asuntos políticos del momento, no se propusieron formar una colección científica clasificada con fines de estudio, sino que, siguiendo el consejo de los libertadores, al oír la palabra museo comenzaron a recibir lo que los ciudadanos les ofrecían y creían piezas de museo. Hay que tener en cuenta que el público de entonces asistía con frecuencia a las ferias y los gabinetes de curiosidades, donde se exhibían fetos humanos y terneros con 2 cabezas, todo cuanto era exótico o pasado de moda. Muchos criollos de entonces no habían visto un museo en su vida. Por lo tanto, la teoría que afirma que la colección primigenia, al presentarse desordenada y confusa, significaba un acto de rebeldía de las antiguas colonias frente a Europa, esta teoría, me parece, no tiene sustento. Después de la fundación, el pequeño museo quedó inactivo por algunos años, y los pocos que se interesaron en él dejaron escrita la mala impresión que les causó ese batiburrillo donde se exhibían momias, minerales, animales disecados, fetos, etc., más cercano a una colección de historia natural que a una historia nacional, como es el caso de la tan conocida opinión de Flora Tristán. Las cosas no mejoraron hasta la llegada de Mariano E. de Rivero y Eustaris, quien fue director del Museo Nacional de Historia y de Historia Natural en 1841. Y fue también quien comienza a dar forma al museo como una especie de raritatem camera
que va evolucionando con el tiempo. Pero los buenos deseos del científico se aplican al modelo del Museo de Ciencias Naturales, dejando de lado los restos arqueológicos más estimados por especialistas extranjeros que por los mismos peruanos. Habría que considerar que una de las dificultades más grandes que tuvo el Museo Peruano desde sus comienzos fue el continuo cambio de local, como si a las autoridades le incomodara las 4 cosas diferentes que se guardaban en él. En 1835 todavía el museo tenía una naturaleza ambigua, como lo deja entender el decreto firmado por Orbegoso y emitido el 26 de marzo de 1836 como prueba, y se pueden leer en la diapositiva que se pasa en este momento. En este último decreto hay que considerar algunos cambios. Recién en 1837 se nombra material arqueológico, especialmente Chancay. Se graba la salida de piezas sin autorización con la multa de 1.000 pesos y en caso de pérdida del objeto, el subdirector, como los administrativos de la aduana, son responsables. Lamentablemente, el ejemplo y las ideas tomadas por de Rivero de los museos europeos no pudieron realizarse a cabalidad en la joven República Peruana por razones comprensibles. No estábamos preparados y carecíamos de dinero. Además, en esa época, el legado de las culturas prehispánicas todavía no estaba identificado con la idea de peruanidad y desde el principio deja ver su naturaleza ambigua. Se puede considerar esta etapa como de diferenciación clara entre el Museo de Arqueología y el de Ciencias Naturales. Este último desarrollado tardíamente en el Perú en comparación con Argentina y Chile. El desafío lo tomaría la Universidad de San Marcos recién en 1918. Quien sigue con atención el texto de Tello y Mejía puede ver cómo, de acuerdo con las investigaciones del sabio arqueólogo y los extranjeros como Ulle, Tschudi, Rice, Stubel, se van ordenando con el tiempo las culturas anteriores a la Inca. Tello formó un cuadro más o menos completo que le hizo posible el diseño de una museografía que ha quedado plasmada en las anotaciones suyas sobre la disposición de las piezas en la sala, que pueden leerse en la diapositiva. De acuerdo al diseño museográfico de Tello y teniendo en cuenta que más que el cambio de nombres, directores y fechas, nos interesa la evolución hacia la idea del Museo Nacional. Conforme se iba esclareciendo lo que en la época se entendía por cultura peruana, se creaba una conciencia de reconocimiento del patrimonio cultural nativo y su respectiva inclusión en el concepto de nación. La colección se fue decantando de acuerdo con la formación de sus directores, del batiburrillo que hereda de Rivero hasta la teoría de Tello que da forma definitiva al Museo de Arqueología. Por fin, el decreto supremo firmado en marzo de 1841 por Agustín Gamarra precisa con más rigor todo lo relacionado con la responsabilidad del director y personal del museo. Respecto a los robos de los objetos preciosos, por ejemplo, se obliga al director a redactar un minucioso inventario, publicar un catálogo de las colecciones, anotar garantías a favor de los administradores del tesoro
pedir permiso especial para exportar piezas arqueológicas, medida que facilitó aún más la salida de objetos culturales al extranjero, etc. Y esta declaración en la puerta del museo, que hoy suena absurda y fuera de lugar: se prohíbe la entrada de niños. Tello asegura que entre 1850 y 1856 no ocurre ninguna novedad en el Museo Nacional. Sin embargo, se paralizan las donaciones y las adquisiciones del material arqueológico, aunque la nueva aristocracia del dinero surgida con la consolidación podría haber hecho realidad la soñada creación de la colección nacional, como hiciera Argentina, Chile y otras naciones latinoamericanas. Hay que destacar en esta época los estudios de Mariano E. de Rivero, Juan Diego Chudi, que publican en 1851 antigüedades peruanas. Sin embargo, Tello lo considera contraproducente porque incita a los ladrones al robo de los objetos preciosos. El aumentar las penas y la obligación de cumplirlas hubiese sido más efectivo, ya que la entrada al mundo de la ciencia trae fatalmente una serie de riesgos. En 1871, el gobierno peruano crea la Sociedad de Bellas Artes con la finalidad de encargarle la preservación y administración del Palacio de la Exposición, donde funcionaba una pequeña colección del Museo Nacional, a la que se suma el Museo de Historia Natural. En este local nos sorprendió la nefasta guerra con Chile, cuyos ejércitos saquearon las colecciones y destruyeron el lugar. Tello hace notar hay que resaltar la presencia del doctor Ule en nuestro país, quien realizó una gran labor en los pocos años que estuvo a cargo del museo de 1906 a 1911. Ule, además del ejemplar método que empleó para sus excavaciones, hizo la clasificación del material arqueológico. El mismo Tello lo nombra en sus escritos como el padre de la arqueología peruana. Así, entre tentativas de recomendar el museo y nombrar el reemplazo del doctor Ule, acaba esta primera etapa a paso lento, quizá una característica nuestra, donde todavía no se perfila el peruano que tome el toro por las astas, como se dice, hasta la aparición de Julio C. Tello. La lucha entre la tradición y la modernidad se manifiesta en el enfrentamiento de dos hombres. Por un lado, Emilio Gutiérrez de Quintanilla, y por otro, el doctor Julio C. Tello. Para comprender cómo se da el choque entre estas dos personalidades, tenemos que hacer referencia a la salida del doctor Ule del museo. En 1911 se pide a la Oficina de Informaciones y Propaganda la contratación de un especialista que reemplace al doctor Ule, por un sueldo de 50 libras mensuales. Entonces el Instituto Histórico Nacional nombra a Gutiérrez de Quintanilla como director del Museo Nacional. El señor Gutiérrez de Quintanilla, hombre culto, pero conservador al extremo, no tenía el menor interés por la colección del antiguo Perú y organizó el museo a su manera, dando lugar a la protesta de Tello, que no demoró en mover sus influencias y que presentó su propuesta con argumentos sólidos, publicando el Lima 14 de julio de 1913 el alegato que le dio la victoria, es decir, su trabajo presente y futuro del Museo Nacional. El doctor Tello había regresado de un largo periplo de 3 años por Harvard, Berlín, París y Cambridge, gracias a una beca generosa del gobierno peruano. Viendo que el Museo Nacional, en manos de Gutiérrez de Quintanilla, no atendía como se merecía la colección precolombina, ni ponía en práctica los principios de la nueva museología,
ideó un plan que consistía en hacer conocer lo que había aprovechado en sus viajes de posgrado. El 30 de marzo de 1913, escribió al director general de instrucción presentándose y dando cuenta de los resultados de sus estudios, logrando crear el puesto de jefe de la sección antropológica del Museo Nacional, como dice la diapositiva. ¿Por qué es importante el texto de Tello, Presente y Futuro del Museo Nacional, publicado en 1913? Porque es el primer manual de museología en el Perú. Ante la falta de especialistas, se habían dado algunos decretos laxos sobre la naturaleza de las colecciones y su seguridad, pero no conocimientos estructurados sobre las funciones y la interpretación del patrimonio en vista a la comprensión del público. Fue frente a los conceptos de Gutiérrez de Quintanilla, Tello concibe el museo como una institución al servicio de la educación del pueblo. Se hace eco de la idea de museo vivo, en lugar de los simples depósitos de objetos. Concibe al museo como un medio para conservarlo frente al vandalismo y comercio indebido. En suma, el museo como creador de conciencia nacional. Dice Tello, un museo de antropología pretenderá adquirir un mejor conocimiento de la raza indígena. Antes de que el ICOM, International Council of Museums, lo formulara como una tarea del Museo Moderno, Tello propone conservar, investigar y educar deben ser los baluartes de toda labor institucional. La ventaja de que hablara inglés le puso a la mano una nueva bibliografía sobre la museología, con textos como los de Brown Good, Carl Pearson y Holmes. Sin embargo, la idea de asociar el museo a una institución universitaria fue una movida de inteligente ajedrecista que ponía en jaque a Gutiérrez de Quintanilla y a salvo las colecciones del Museo Nacional. En 1917, Tello se incorpora a la Cámara de Diputados como representante de Huarochirí y presenta un proyecto sobre la organización del Museo Nacional y su respectiva incorporación a la Universidad de San Marcos para asegurar las colecciones y obtener el debido respaldo académico. La idea enervó los ánimos en esa época de los círculos sociales, literarios y parlamentarios, y naturalmente la de sus enemigos. No obstante, Tello logró su cometido. Así las cosas, en 1914, la resolución ministerial 3039 dejó claro que el Museo de Historia funcionaría en los altos del Palacio de la Exposición bajo la dirección de Gutiérrez de Quintanilla. Y el Museo de Arqueología, a cargo de Tello, ocuparía los bajos del local pensando las autoridades del gobierno que con esta nueva distribución los dos directores estarían por fin de acuerdo. Pero no fue así. Prosiguió la guerra con más saña. Tello no encuentra el soporte que necesita y renuncia al cargo, alegando que no ha tenido facilidades para llevar a cabo la catalogación del patrimonio, ni siquiera económica, ya que incluso ha puesto de su bolsillo para comprar algunos muebles indispensables. Otro dato importante es que en 1924 el Estado adquiere en calidad de canje el Museo de Víctor Larco Herrera y lo inaugura como Museo de Arqueología Peruana, ubicado en la actual avenida Alfonso Ugarte. A mediados de la década de 1940, a iniciativa de Luis E. Valcárcel, las colecciones arqueológicas pasaron al local de Pueblo Libre y el museo se convierte en el Museo Nacional de la Cultura Peruana. Nuestra intención fue, al comenzar esta charla, llegar a una explicación del Museo peruano a partir de la teoría museológica.
teniendo en cuenta su desarrollo y su organización, es decir, la manera como, desde un conjunto desordenado de objetos, la idea del museo va tomando forma hasta que los peruanos asimilamos los grandes logros de las culturas ancestrales. Desde la llegada del señor Tello, el ambiente científico limeño, junto con el ordenamiento de las colecciones, se dio lugar a una conciencia que no teníamos respecto a la finalidad del museo en la nueva sociedad peruana. La museología, aunque embrionaria, dio lugar a este desarrollo y fue Tello, gracias a su empeño y porfía, el que logró el cambio progresivo de la sensibilidad del Perú, de los peruanos, hacia la cultura objetual de nuestros antepasados. Esto quiere decir que la apreciación de las culturas prehispánicas fue difundiéndose hasta la llegada del siglo XX, conformando una estética a la que se sumarían connotaciones antropológicas, políticas y económicas. Por ejemplo, el presidente Leguía, en su discurso de inauguración del Museo Nacional, dijo: "Esta es la primera vez que en forma definitiva se funda en el Perú una institución como esta, destinada a estudiar nuestras primitivas civilizaciones". Debemos recordar que la Patria Nueva de Leguía adoptó la ornamentación neoperuana y la figura del indio como referente político. No solo Leguía, sino Mariátegui, a través de su revista Mauta, en 1926, y su asesor artístico, José Sabogal, cada uno de acuerdo con su ideología. Se puede decir, pues, que el Museo Peruano era el museo de arqueología y que lo arqueológico puso su sello indeleble sobre las colecciones de la nación. Mientras Leguía inauguraba el Museo de Arqueología en 1930, no se imaginó el golpe que le preparaba Sánchez Cerro. La salida del presidente inaugura otra etapa del museo que, por lo pronto, comienza cambiando el nombre de las instituciones, de esta institución. Se llamaría, de manera general y simple, Museo Nacional, título que se sustenta en un nuevo estatuto que agrupa el Museo de Arqueología Peruana, el Museo Bolivariano y el de Historia Nacional. Dicha reorganización se llevó a cabo parcialmente en 1931 y en 1944. Como el cambio de gobierno, aparece la preocupación de registrar las colecciones de piezas arqueológicas que tenía en su poder algunos particulares. Lamentablemente, en estos años, el Patronato Nacional de Arqueología permitía todavía la exportación de especímenes peruanos. Tello denuncia el saqueo de las necrópolis de Paracas en 1931 y el aumento de traficantes de antigüedades como un negocio consentido por las autoridades. Los días del Museo Nacional, es decir, en la época del golpe de Sánchez Cerro, estaban contados. De ellos, como para cerrar el capítulo, queda una nueva reestructuración de acuerdo con los principios de la museología moderna, estableciendo 4 categorías de museos nacionales. A. Museo Nacional de Antropología y Arqueología. B. Museo Nacional de Historia. C. Museo Histórico Militar. Y D. Museo Nacional de las Artes. Este último museo no existió nunca, dejando de lado la oportunidad de hacerlo en la Quinta Jeren. Sin embargo, los 4 estarían supervigilados por un Consejo Superior de Museos integrado por el Ministerio de Educación que lo presidía. Los años que siguen hasta el alejamiento de Tello dejan ver que el padre de la museología peruana fue armando su proyecto de Museo Nacional desde la ciencia arqueológica y la museología, diferenciadas claramente de las ciencias naturales, creando las condiciones para que, con el soporte del prestigio de la Universidad de San Marcos y la Dirección General de Enseñanza en 1938,
su teoría sobre el desarrollo de las culturas precolombinas fuera tomando forma. Su prestigio como hombre de ciencia y los descubrimientos que hizo atrajeron algunas cuantiosas donaciones como la del millonario Rockefeller, aunque ésta nos valiera 4 fardos funerarios de la cultura Paracas como contraparte. Se puede decir que después de Tello, el Museo de Arqueología había adquirido una organización moderna, de acuerdo con los modelos de la museología en Norteamérica y en Europa de ese entonces, aunque tenía algunos puntos débiles, como la ausencia de museólogos y un buen presupuesto que permitiera presentar diseños museográficos más modernos, hacer investigación de las colecciones y un acercamiento provechoso a los públicos. En ese entonces, la mayoría de los puestos estaban ocupados por arqueólogos y antropólogos, y no había cabida para los conservadores ni museólogos. Es comprensible si se piensa que en el Perú no existía todavía una escuela de museología. Así como Tello desplegó un diseño de exposición conforme a sus investigaciones, más adelante otro arqueólogo trabajó en museografía concordantes con los estudios y los descubrimientos recientes. Dado el carácter de la presente charla, no pretendo dar cuenta de todas las gestiones de los directores que se dieron la posta desde de Rivero y Estaris, pero sí dedicar unas líneas a un caso que marcó la museografía de nuestro país. El proyecto para el Museo Arqueológico de Pueblo Libre, llevado a cabo por Luis Guillermo Lumbreras cuando asumió la dirección de dicho local de 1973 a 1979. Lumbreras había publicado en 1969 La arqueología como ciencia social, un libro que ha tenido más de 11 ediciones y que influyó decididamente en la formación de las nuevas generaciones de arqueólogos. En él aplicó el materialismo histórico a sus estudios sobre el desarrollo de las culturas del pasado precolombino y logró un diseño museográfico nuevo sobre las mismas. Más adelante, un hecho importante, aunque controversial, fue la creación de un museo nuevo de la nación, utilizando algunas salas del edificio del que fuera alguna vez Ministerio de Pesquería en la época del Velascato. Este edificio, inaugurado en 1970, fue diseñado por los arquitectos Masuré, Cruchaga y Soller. Posteriormente pasó a ser sede del Instituto Nacional de Cultura, que acogió el nuevo Museo de la Nación, hasta que por fin terminó como sede del Ministerio de Cultura. La idea fue el reconocido cirujano Fernando Cabieses Molina, que después de promover un concurso, desechó la propuesta de los ganadores y llevó adelante su proyecto. Para esto trasladó las mejores piezas del tradicional Museo de Arqueología de Pueblo Libre al edificio de la avenida Javier Prado, ante las protestas de los alumnos de la sección Arqueología de la Universidad de San Marcos. Este proyecto duró poco, pero marcó una evidencia: la nefasta intervención de la política partidaria en los asuntos de la cultura. Si bien es cierto que con lo dicho hasta ahora damos quizá una idea parcial, tal vez subjetiva, sobre la idea del Museo Nacional, sin embargo, esta trasciende a todos los museos nacionales y particulares, universitarios, religiosos, municipales y de arte contemporáneo, formando el Sistema Nacional de los Museos del que estuve a cargo en 1995. Este sistema contó con las características de organización, funcionarios especializados y capacidad de comunicación con los públicos. Pienso por eso que habría que incluir en la idea de museo peruano el aporte de otros museos, sean universitarios, particulares o regionales, en los que se ve la superación de sus directores como sus tendencias y logros que los distinguen. Por ejemplo,
Un museo que estuvo ligado al Museo Nacional de Antropología y Arqueología, por obra de Julio Cetello, fue el de la Universidad de San Marcos, ubicado en la antigua casona del Parque Universitario, resultado de los planes de salvataje de la colección nacional. Como ya mencioné anteriormente, Tello, ante el peligro de que la colección primigenia se dispersara, tuvo la idea de asociarse a la Universidad de San Marcos, un poco para contar con el apoyo de la prestigiosa casa de estudios, esgrimiendo el convincente argumento de que la universidad era la llamada a investigar y a difundir los hallazgos de las culturas anteriores a la llegada de los españoles. Resultado de este acercamiento fue la creación de las cátedras de Arqueología Peruana y Antropología Social en abril de 1931. El Museo de la Casona de San Marcos siguió activo, voceando la necesidad de una restauración total que merecía por su prestigio y por su prestigiosa historia y por su diseño arquitectónico. Sin embargo, saltando espacios vetustos y carencias económicas, hay que destacar que si no sobresalía en el brillo por sus colecciones arqueológicas, San Marcos apostó por el arte contemporáneo, instituyendo los salones de artes plásticas desde el año 1951, convocados como concursos de pintura y escultura. La organización del evento estuvo a cargo de la doctora Dora Felices Alcántara, profesora del Instituto de Arte de la Facultad de Letras, cuya dedicación e inteligente curaduría durante los 6 meses de las convocatorias merecía en estos años un reconocimiento especial que desafortunadamente nunca llegó. De las bases del concurso se preveía lo provechoso que se presentaba el evento, pues además de poner a San Marcos como impulsor del arte de nuestros días, se daba inicio a un acervo que prometía, junto con las obras de tendencias en boga y su evolución a través de los años. La colección serviría de base para la formación del Museo de Arte e Historia de la Universidad de San Marcos, fundado en 1970 por el doctor Francisco Stasny Mosne. Finalmente, luego de los acuerdos firmados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Instituto Nacional de Cultura, se comenzó la restauración total de la Casona de San Marcos en 1990, bajo la dirección del arquitecto español José Lacerna, obra que terminó en 2012. Concebida como un centro cultural, la casona albergaba la biblioteca, los espacios para la escuela de ballet, la colección de arqueología y de arte popular y, por fin, el Museo de Arte Contemporáneo. En la época que estuve de director de 1988, recuerdo la exposición sobre Armatambo, que se hizo como una práctica de los estudiantes de arqueología que seguían el curso de museología que yo dictaba en esa época. Se trabajó con materiales reciclados, un poco dentro del estilo a lo pobre, pero con lo mejor de la colección en las vitrinas. El que habla fue también director de la Comisión de Restauración de la Casona de San Marcos, donde desde el año 1990 tuvo la dirección del claustro. Otra de las exposiciones que recuerdo es la del escultor Runzi Tanaka, las donaciones de las escultoras Johanna Hamann y la de Patricia López Marino, colocadas alguna vez en el patio de letras. Profesores especialistas en arte y en filosofía se han dado la posta en la dirección del Museo de Arte de la Casona, cada uno con sus puntos de vista y los programas que han contribuido al reconocimiento del museo como un foco que irradia cultura desde el centro de Lima. Cabe destacar la edición del catálogo de la colección en 2 ediciones promovidas por Germán Carnero, el tomo 1 del 2010, el tomo 2 en el 2014, con textos de conocidos investigadores peruanos.
Como hemos visto cuando tratamos la historia del Museo Nacional, el Palacio del Parque de la Exposición albergó no solo parte de las colecciones que había reunido Mariano de Rivero y Eustaries, sino también la cerámica encontrada por Max Uhle hasta que Tello dispuso el traslado de la colección a Pueblo Libre. En 1954 se fundó el Patronato de las Artes y la Municipalidad de Lima, considerando que era una buena oportunidad para darle buen uso al palacio, cedió el local con el fin de que albergara el Museo de Arte de Lima. Más adelante, la UNESCO contrató al arquitecto Hans Aspult y al museólogo Alfred Westphal, que contaron con la colaboración de los arquitectos peruanos Héctor Velarde y José García Brais. Gracias a la participación de los gobiernos peruano y francés, se inauguró en 1957 con una extraordinaria exposición titulada La industria y la cultura francesa, que incluía la sección de pintura moderna. Quien les habla tuvo la oportunidad de ver por primera vez y asombrado pinturas de Picasso, Cézanne y Renoir en Lima. Se puede decir que con la fundación del Museo de Arte de Lima, más adelante Mali, ingresa en el Perú un atento cuidado por las colecciones, por inventariar y catalogarlas científicamente, promover cursos sobre arte, crear una biblioteca especializada y difundir con el ejemplo los conocimientos sobre la museología moderna en el Perú. El Mali, por otro lado, ha demostrado un buen manejo de programas para el público interesado en el aprendizaje de arte y otros saberes. No hay que olvidar que la iniciativa de Fidel Ontiveros de la Cruz, que inició en el Museo de Arte de Lima los cursos de dibujo y pintura que cubrían los gastos menores de la institución. Al César lo que es del César. Otro aspecto que hay que considerar es que la museología no solo desarrolló dentro del museo, sino también se desarrolló fuera. Me explico. Alrededor de los años 80, un grupo de amigos se reunió en el Instituto Río Agüero para estudiar la posibilidad de crear la sección del ICOM Perú, seguros de que tal adhesión contribuiría a activar una sensibilidad a favor de los museos peruanos y poner una mirada atenta sobre el patrimonio descuidado por el Estado años anteriores. En esa época, en Lima, se oía poco la palabra museología y el gobierno se debatía inseguro entre la necesidad de construir el tan esperado Museo Nacional o dejarlo para el próximo periodo presidencial. El que habla había seguido en 1964 el curso de museología que dictaba en Roma el arquitecto Franco Minisi, ya de regreso en Lima en 1968. Comencé entonces a dictar el curso de museología en la Universidad de San Marcos y más adelante tuve la suerte de encontrarme con Luis Repeto Málaga, joven estudioso del arte popular peruano y custodio de la colección del Instituto Río Agüero. El don de gentes y el dinamismo que lo inspiraba hizo que varios amigos se juntaran para crear por fin el ICOM Perú el 18 de mayo de 1987. Era la época en que todos pusimos el hombro para sacar adelante una idea, aunque después cada cual siguiera su propio camino. Se ve que la fuerza que unía a la gente entonces y la dinámica que se creó fueron sinceras y productivas, alentadas por Luis Repeto. Otro aspecto que hay que resaltar, ya que estamos hablando de Lucho Repeto, es su participación en el programa que tuvo mucho éxito, Los Museos Puertas Abiertas, propalado por la Televisión Perú. La idea fue de Mercedes Silva Osorio, quien había concluido los estudios de museología en la Universidad Ricardo Palma y se enfrentaba a la redacción de la tesis. Le interesaba un tema que tuviera que ver con la televisión peruana, ya que venía trabajando más de 30 años en ella y así, después de haber hecho un piloto sobre el Museo de la Inquisición, nace
Museos Puertas Abiertas, con la colaboración de Lucho Repetto. ¿Quién mejor que él, que conocía como nadie los museos del Perú, podía hacer de presentador de un programa en la televisión peruana que llegó a más de 180 grabaciones? Una dupla que contribuyó a sensibilizar al público peruano sobre la riqueza cultural que guardan los museos peruanos. Años más tarde, en 1981, realicé con mis propios medios la primera encuesta de los museos peruanos como un trabajo de investigación de la Universidad de San Marcos. Este proyecto sacó a la luz el descuido y abandono en que estaban nuestros museos regionales. Aunque la muestra solo tuvo en cuenta 37 museos, números más, números menos, la problemática salta a la vista. No había en el Perú un organismo que se ocupara de la conservación y el inventario de los museos provinciales. En el año 1995 se da impulso a otro proyecto, esta vez promovido por el INC, para atender líneas de comunicación entre los museos de provincia y los museos regionales. Y se editó el boletín SEQUES, donde se daba cuenta y consejos de cómo conservar el patrimonio y otros datos útiles. Hay que mencionar que en 1984 se publicó otro diagnóstico de los museos en el Perú, trabajo comenzado por Mónica Aparicio y completado por Cecilia Bácula para la UNESCO. Frente a los problemas que podríamos llamar caseros, como la conservación del patrimonio en cada museo, en nuestro país existe otro mayor, donde se juegan presupuestos millonarios y responsabilidades inocultables. Me refiero al Museo Nacional de Arqueología, MUNA, de Pachacamac, como símbolo de nuestro prestigio cultural. El primer proyecto en Maranga de los arquitectos Llanela y Alegre, en 1968 al 71, fallido por la salida abrupta del presidente Belaúnde, aunque de buen diseño, se consideró, sin embargo, sobredimensionado. El que se está construyendo en Pachacamac a hoy día y que se debe inaugurar para este bicentenario, peca del mismo defecto. Esto nos dice algo evidente: la ausencia de museólogos en el equipo y la falta de un plan museológico y guión museográfico que tengan presente las reales necesidades del museo. Estos problemas ya eran evidentes en los 80 y algo que preocupaba a los mismos museólogos. En ese sentido, y especialmente quien habla, publicó en 1986 Museo Peruano, Utopía y Realidad, texto que propone abrir el diálogo entre los arquitectos, arqueólogos y los museólogos para trabajar en equipo y con una programación estricta que evite perder tiempo y el dispendio de dinero. Solo con una metodología científica podremos hacer realidad la utopía del Museo Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Castrillón, por tan interesante ponencia. Creo que ha sido un gran banco de ejemplos de múltiples personajes que han atravesado nuestra historia de los museos, entre ellos Tello, como mencionó Lumbreras, la doctora Cecilia Bácula, usted mismo, ¿no? Y muchos otros nombres que han quedado en nuestra historia. Y antes de hacerle llegar nuestras preguntas, las preguntas que el público nos están haciendo llegar mediante la plataforma Zoom y mediante el Facebook, quería comentarle que también le están llegando saludos. Saludos de varias partes del país, como Pisco, Paita, Trujillo, Cusco, Callao, Lurín, y también de afuera del país, de Nueva York, de Bogotá, de Rosario, Argentina, entre otras ciudades. Ahora, para pasar a la ronda de preguntas, bueno, nos han llegado diversas, ¿no? Algunas de carácter más histórico, algunas de
carácter quizá más subjetivo, ¿no? Más acerca de su opinión acerca de ciertos aspectos en los museos. Y empezaré por una histórica. Es acerca de la colección de antigüedades y de historia natural del primer Museo Nacional allá hacia 1822. Y nos preguntan si es que esta estuvo alimentada por las colecciones de antigüedades y animales disecados que dejaron los jesuitas, ¿Que o quizá dejaron qué? los jesuitas, o quizá alguna colección previa. Es lo que encontró Rivero y Oxtaris cuando le encargaron el museo. Lo que yo no he investigado es si fueron o vinieron, la proveniencia de esas obras no las he investigado yo. En ese caso hay un buen trabajo de una señora Genger que habla de las primeras colecciones y de dónde se encontraron, ¿no? Que era también una mezcla de objetos como unas sandalias, el carnero de 2 cabezas, en fin, una especie de mezcla de objetos todavía no definidos como arqueológicos, ¿no? Ni como antropológicos. Así es un trabajo de Stephanie Genger, como usted menciona, Reliquias del Pasado, si no me equivoco, Así es. para los que lo desean buscar. Y un poco más adelante en la historia, ya con una colección algo armada, aunque aún por lo que usted nos mencionaba, un tanto precaria, la colección que se encontró antes de la Guerra del Pacífico, esta se entiende que se dispersó, ¿no? Y nos preguntan acerca de si se sabe qué bienes se dispersaron y si se sabe qué bienes se devolvieron. Bueno, yo no he investigado ese tema. Después hemos sabido, después de muchos años, que los chilenos han devuelto obras, pero yo no me he interesado por ese tema después de muchos años. Claro, así como en el caso de la Biblioteca Nacional, donde hubo una devolución Devolución de libros, claro. de numerosos libros, así es. En este caso se han devuelto también objetos de cerámica, pero yo no he entrado a investigar ese tema. Muy bien. También, bueno, hay otra pregunta relacionada que va por la misma línea y nos preguntan acerca de si es que en el museo, en qué museos podemos observar algunas colecciones de piezas provenientes de la ciudad de Caral, si es que la ciudad de Caral tiene un museo donde haya depositado sus piezas. Yo espero que las piezas de Caral o algunas de ellas, ¿no?, se exhiban en el Museo Nacional que se está construyendo, supongo, pero no, hasta ahora no se sabe cuál es el destino de esas piezas. Si se va a hacer un museo de sitio en el lugar, o se va a formar una pequeña colección que va a estar seguramente en el Museo de Antropología que se está haciendo en Pachacama, en Pachacama. Así es. Profesor, otra pregunta que nos llega es un poco ya más técnica acerca de la museografía, el rol de la museografía, ¿no? Nos preguntan cuál es exactamente el rol de la museografía, creo que para hacer una distinción de museología, ¿no? Que siempre puede quedar no entendible, ¿no? Sí, nos preguntan cuál es el rol de la museografía. Bueno, sí, es muy interesante porque, claro, es una ciencia, es una práctica también que está dentro de la museología en su totalidad, pero es de lo más variada. Los contenidos que tiene la museografía es muy variado, desde la parte meramente práctica de cómo acomodar los objetos en un espacio hasta el sentido que les dan nuevamente, de acuerdo a la cultura de la época, ¿no es cierto? O sea, tiene un radio de acción que va desde lo meramente técnico, de cómo son las vitrinas, qué vidrios se ponen, en este caso son importantes, cómo se acomodan los objetos, etc. De allí se pasa hasta la parte más conceptual, que es
el sentido que le damos a los objetos que están en el museo, ¿no? Es decir, el sentido es la historia, averiguar la historia, cómo es que hoy día el público entiende o los investigadores entienden estos objetos y los explican al público. Como les digo, pues es un arco bastante amplio que va desde la mera técnica, ¿no?, hasta la curaduría y la interpretación de los objetos, ¿no? Esto es la museografía hoy día. Antes era solamente se entendía como ordenar los objetos en las vitrinas, tener cierto gusto para ponerlos más o menos, ¿no? Pero es que hoy día, ya con el nacimiento de los especialistas, se va cambiando de criterio, ¿no es cierto? Y entonces tenemos ya otro sentido de la museografía. Muy bien. Le hago una siguiente pregunta y es acerca de los museos escolares. Nos preguntan qué comentario nos puede formular acerca de estos, de los museos escolares, vinculado a enriquecer materias de ciencias sociales. ¿Qué cosa quieres saber, perdón? Nos preguntan acerca de cómo, si usted puede formular un comentario sobre los museos escolares vinculado a enriquecer materias de ciencias sociales. Es decir, me parece que se refiere a la creación de los Ya. museos en escuelas, ¿no?, para fortalecer ciertas áreas de estudios. Sí, esta es una idea antigua, no es de estos años, es bien antigua. O sea, ya en Europa hace muchos años, en 800, en el año 1840, 90, ya había gente que se preocupaba por la educación en el museo y en el pequeño museo que hacían en el aula. Desde luego que es una idea muy interesante porque ayuda a los alumnos a comprender muchas cosas que seguramente no las han entendido cuando han ido a la visita al museo. Aparte de eso, también ayuda a los alumnos a comprender los materiales y a cuidar nuestro patrimonio. Es muy alentador el hecho de que haya un pequeño museo en el colegio, mantenido, cuidado, desarrollado por los alumnos. Es muy importante. Y siguiendo un poco esa línea, nos preguntan, usted mencionó durante su ponencia que hubo un momento en donde el ingreso a los niños no estaba permitido. Entonces, la pregunta es si es que sabe cuándo aproximadamente se permitió el ingreso a los niños a estas instituciones. Bueno, indudablemente después de la salida de este señor, en ese momento me he olvidado el nombre, ¿cómo se llama? Una vez que sale del museo, del contendiente ¿Quintanilla? sí, Quintanilla. Una vez que sale Quintanilla, digamos, digamos, la política del museo va cambiando porque Tello trae los libros que ha leído allá y cambia completamente del sentido que tiene el museo en el momento. Tello, en ese sentido, absorbió toda esta cultura del museo en Europa y en Estados Unidos y la volcó aquí en sus estudios. El estudio más conocido es el que he nombrado en la charla, ¿no? Cómo explica cuál es la función del museo, cuál es la realidad del museo peruano y para qué sirve el museo peruano. Y profesor, ¿usted cree que, no sé si Tello o en algún momento algún otro director de los museos arqueológicos e históricos introdujeron una visión un poco más, digamos, no tanto histórica o arqueológica, sino más bien una visión estética, artística, sobre los objetos de consideración histórica, ¿no? Y arqueológica, como le decía? ¿Usted cree que en algún momento durante
siendo director Tello, se introdujo esta mirada o quizá esa mirada es más contemporánea, más adelante? Bueno, es interesante la pregunta. Tello, en realidad, llegó hasta donde podía llegar un hombre, ¿no?, de los años 30 más o menos, en el sentido que para él el desentierro de los fardos, por ejemplo, de mostrar la calidad de los tejidos, tejidos paracas, era un acto, digamos, un acto maravilloso de mostrar eso al mundo, de ver la perfección de estos tejidos, ¿no es cierto? Entonces, mucho se llevaba de su entusiasmo que hizo posible que, por ejemplo, vistiera a maniquíes con los mismos vestidos que encontraba en las tumbas, cosa que es completamente absurdo, ¿no? Pero hay que comprender la mentalidad de Tello en esa época, ¿no? Un poco guiado por este entusiasmo de mostrar al mundo la calidad de estos tejidos, no le importó vestirlos de maniquíes, cosa que está completamente prohibido, digamos, por el daño que se hace a los tejidos, ¿no? Pero no sé si he contestado esa pregunta. Sí, yo creo que sí. Es decir, se dio la mirada que se le podía dar en esa época a Exacto, estos objetos, ¿no? sí, sí, Eh, sí, claro. Tello hizo mucho por la museología, por supuesto, por la arqueología y la museología, pero después de Tello también han venido otras interpretaciones del museo y sobre todo toda la parte técnica se ha avanzado muchísimo en la conservación de especímenes, por ejemplo, ¿no? Cosa que en la época de Tello todavía era muy incipiente. Pero, en fin, se avanza pues poco a poco de acuerdo a los descubrimientos que van haciendo en otros países o aquí mismo también. El asunto es que este patrimonio hay que cuidarlo porque es único y debíamos al contrario estar orgullosos de tener las cosas que tenemos en los museos peruanos. así es, sí. Otra pregunta relacionada a la historia del museo es acerca del doctor Luis Valcárcel, Luis Eduardo Valcárcel. Sí. Nos dicen que él fue el primero en proponer la construcción del Museo Nacional, tanto así que se creó la dirección, pero no hubo en ese momento el presupuesto para construirlo. Nos preguntan si nos puede dar mayor información acerca del caso de las gestiones que el doctor Valcárcel hizo por los museos. No lo he revisado, no he investigado ese tema. ¿De Le acuerdo? soy completamente sincero. Excelente. No he entrado en ese tema. Está muy bien. También nos preguntan si usted cree que los museos después del tema de la pandemia cambien o se renueven. Bueno, es natural, yo pienso que sí, todos estamos cambiando, ¿no? Las personas están cambiando y las instituciones también tienen que cambiar. Se verá, como todavía todo esto está comenzando y no hemos estado preparados porque nos cayó de no sé dónde, ¿no es cierto? Entonces todavía no hemos solucionado estos problemas y estamos justamente en ese capítulo de ver qué hacemos en la pandemia y después de la pandemia. Uno de esos casos pues será el emplear más recursos científicos para poder hacer muestras virtuales, para poder hacer muestras intercambiables, digamos, o interrelacionadas con el que está en su casa viendo la televisión, en fin, con su computadora, en fin, hay pues un programa abierto que no se sabe todavía cómo se va a solucionar eso. Pero desde luego que vamos a cambiar, así como vamos a cambiar nosotros como personas, vamos a cambiar también los museos y otras instituciones, los colegios, el teatro, la orquesta sinfónica, en fin, todo esto va a cambiar de alguna manera, ¿no? Así es, las instituciones culturales y educativas estamos adaptándonos a los nuevos tiempos. Profesor, un par de preguntas más ya para ir cerrando.
Ujú. La primera es acerca de si usted cree que sería adecuado crear un museo de réplicas en el país, acercando el arte a otros lugares. No menciona a qué réplicas se refiere, si arqueológicas o artísticas, o si son réplicas nacionales o internacionales, pero no sé qué opina usted acerca de la creación de un museo con réplicas. Sí, ya tenemos uno de réplicas aquí en el museo en Lima. La Escuela de Bellas Artes tiene una colección de réplicas de esculturas Claro. griegas y romanas que están todavía en medio del estado de conservación en que se encuentran, en medio de todo, que todavía son interesantes e importantes. Hay que restaurarlas y ahí ya tienen ustedes un museo de escultura desde el Renacimiento italiano, ¿no es cierto? Toda la parte de Miguel Ángel y otros artistas del Renacimiento que podrían ser muy bien exhibidas en los dos claustros que tiene la Escuela de Bellas Artes. Yo estoy de acuerdo con que se hagan reproducciones. Estoy de acuerdo. De acuerdo. En México hay Y un la última museo de pregunta, reproducciones de un museo que ahora no recuerdo el nombre, ¿no es cierto? Que es muy extraño como arquitectura, pero digamos tiene la colección de Slim, creo que es la colección de Slim, que tiene esculturas del siglo XVIII, XIX francesas, ¿no? Toda la obra de Rodin está ahí, en copias de bronce, copias hechas en yeso también. De manera que puede servir. Si no se tiene el original, pues una buena copia puede servir, como dice Tello. Tello en su trabajo dice eso. y de hecho muchos museos también utilizan algunas réplicas de objetos para poder acercarlos de una manera más didáctica, táctil, ¿no? Para públicos que tienen pues otras necesidades para conocerlo, el patrimonio, ¿cierto? Así que sí, las réplicas pueden ser de bastante uso. Y la última pregunta que nos ha llegado es acerca, bueno, es una opinión, nos piden una opinión suya acerca de las construcciones arquitectónicas de los museos, ¿no? En general, ¿qué opina acerca de estos dispositivos arquitectónicos que albergan muchos museos? Algunos, claro, especializados, construidos específicamente para albergar museos, otros son adaptados, pero no sé qué usted nos podría decir acerca de eso. Bueno, la arquitectura de museos ha seguido su camino desde la época de Frank Lloyd Wright, por ejemplo, o sea, de los movimientos arquitectónicos del siglo XIX y XX, ¿no es cierto? De manera que siempre hay este problema de que los arquitectos tienen sus ideas acerca de cómo se debe manejarse el espacio, cada uno de acuerdo a su personalidad, por supuesto. No tienen todo derecho a hacer una arquitectura de acuerdo a su estilo y a lo que él piensa sobre lo que es la arquitectura en general en un país. Pero el asunto está un poco reñido con los museólogos, porque los arquitectos muy pocas veces hacen caso de los museólogos. Ellos los arquitectos tienen esto, tengo muchos amigos arquitectos y los quiero mucho, por supuesto, pero simplemente hay que considerar que el arquitecto mide metros cuadrados. Quiere saber cuántos metros cuadrados voy a emplear para hacer un depósito, un auditorio, un eso. ¿No? Y en cambio, el museólogo piensa muchas otras cosas más acerca de la educación, del sentido que se le va a dar a los objetos dentro del museo, ¿no es cierto? O sea, la seguridad que tiene que tener el museo, por ejemplo, cómo ahorrar el dinero para no rehacer de nuevo o reconstruir cosas que ya se han calculado mal desde el principio. En fin, hay una serie de cosas que tenemos que hacer que el museólogo se entienda con el arquitecto, en el sentido de que son dos opiniones que tienen que llevar a una solución feliz. Mientras el arquitecto no atienda
necesidades reales del museo, de acuerdo a la museología contemporánea, nunca vamos a tener un museo como debe ser, y aparte de eso vamos a desperdiciar la plata, vamos a perder mucha plata, y vamos a perder también mucho tiempo reconstruyendo. O sea, salió mal, hay que volver a hacerlo, pero si les dije que esto era de esta manera, etcétera, etcétera, bueno, son discusiones ya que muy reconocidas en todas partes del mundo. Así es, así es. Incluso a veces se discute qué es necesario tener antes, ¿no? Si un guión museográfico o el repositorio, ¿no? Para adaptar, qué espacio se adapta a cuál, ¿no? Y bueno, así estamos. Profesor, ya para terminar, y antes de pasar a las palabras de cierre, quería agradecerle una vez más por su presencia, por compartir sus conocimientos. Y no sé si quisiera dar alguna palabra final acerca Sí, de la historia de los museos, ¿no? Por favor, adelante. no, ya sobre los museos se ha hablado bastante, ya estoy ronco. No, lo que quería más bien en los pocos minutos que quedan, ¿no? Primero agradecer a la Biblioteca Nacional, a Ezio Neira, por la gentileza de haberme invitado. Luego a ustedes que han sido muy buenas presentadoras, han trabajado con mucho esmero en que esto salga bien como debe ser. Y también de mi parte yo quiero agradecer a María Angélica Rosas y a Renato Cáceres por toda la ayuda invalorable que me han dado en estos días para preparar la charla. A ustedes mil gracias y bueno, les deseo mucho éxito en este programa de la cultura a través de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias a todos. Y a usted, profesor. Entonces, para pasar al cierre, antes de concluir con la sesión de hoy, les comentamos que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, tanto Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Al público asistente le agradecimos su participación en el día de hoy y los esperamos en nuestra próxima sesión el miércoles 10 de marzo, fecha donde Cristabel Rocarrey presentará la conferencia Imagen y Política durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas entre 1968 y 1975. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención: usar la mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física. Gracias por su participación y buenas noches a todos.